Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 13, libro de las revelaciones. Vamos a mirar el capítulo 13. Bueno, pero antes de eso vamos a orar. Vamos a abrir nuestro corazón a las escrituras. Padre, nosotros te rogamos que nos hables y que tu palabra halle cabida en nuestro corazón y la podamos entender, que es lo más importante. Y yo te ruego que me des el denuedo, las palabras exactas, la revelación, lo que necesitamos, que la unción esté fluyendo y puedas traer ese sello en nuestro corazón, tus palabras dentro de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La idea de la escatología, cuando siempre les hemos hablado de escatología, la idea es que todos la podamos entender. En nadie se quede sin entender. Cuando el Señor hablaba, los niños le entendían. Yo que el mejor predicador, Él, porque Él daba un sermón y todo el mundo entendía. Colocaba ejemplos, parábolas, bueno, y todos entendían. Y esa es la idea, que todos podamos entender. Dice el verso 1, capítulo 13 de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando habla de mar, está hablando de las multitudes. Entonces la misma población de la tierra levantará esta bestia. Las cabezas significan autoridades, los cuernos significan nuevos gobiernos, etcétera, etcétera. Todo es simbólico. Pero ahí vemos cómo se levanta la bestia. Y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, está hablando de Satanás, la serpiente antigua, el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿qué pasa con este personaje que va a imitar al maestro? Dice que tuvo una herida mortal y fue sanada. Él va a hacer algo engañoso y le va a hacer creer al mundo que él murió y resucitó. Imitando al Señor. Y la gente le creerá y se maravillarán de él, porque supuestamente murió y resucitó. Nunca se les olvide eso. Esa va a ser una de las señales que la bestia va a hacer para que el mundo le crea. Y le van a creer. Ahora, cuando todo esto esté pasando, quiero recordarles que la iglesia no está. Eso ocurrirá después del rapto de la iglesia. Entonces la iglesia de Cristo ya no está. Por eso Él se va a manifestar así. Y el mundo le va a creer. Se va a maravillar. Por eso lo van a adorar. Va a salir
en escena, porque el Espíritu de Dios se va ¿con quién? Con la iglesia. Entonces no hay nada que lo detenga. Luego dice ahí: y adoraron al dragón, imagínense en eso, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿A quién adoraron? A Satanás, al dragón. O sea que de un momento a otro la historia del mundo va a cambiar. Hasta nuestros días Jesús es el Señor, y en la mayoría de las religiones cristianas o que apuntan al cristianismo, Dios es Dios. Después del rapto ya Dios no es Dios, sino ahora es Satanás, y lo adorarán y empezarán a aborrecer al Dios de la Biblia. Por eso es que odian a Israel. Van a empezar a aborrecer al Dios de los judíos, y van a comenzar a aborrecer al Dios de los cristianos, que es el mismo. Y eso está pasando ¿cuándo? Ya. Eso está pasando ya. Luego dice ahí: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea 3 años y medio. O sea que en los 7 años que va a durar la tribulación en el planeta, Él se va a quitar la máscara al final. Después de 3 años y medio, donde, escúcheme muy bien eso, donde el anticristo traerá paz a la tierra, lo que nunca se ha logrado, Él lo va a lograr. Pero no es una paz real, es una paz de engaño. A los 3 años y medio, cuando ya se ha proclamado, cuando ya esté sentado en el trono, cuando ya esté supuestamente reinando desde Jerusalén, sí sabían que ya empezaron a construir el templo, ¿no? El templo de Jerusalén. Ya lo ubicaron y ya comenzó la construcción. Eso da miedo. Y Él va a reinar desde ese templo. A los 3 años y medio romperá los tratados de paz y se quitará la máscara. Y se levantará contra Dios, contra el Dios que nosotros adoramos, el Dios verdadero. Y dice acá: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea que este hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a levantar contra Dios para que la gente lo aborrezca. Va a hablar blasfemias contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Va a poner al mundo contra Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que este hombre va a reinar el mundo entero. Se le entrega toda lengua, toda tribu, toda nación. Muy bien. Pero se le dio autoridad para
perseguir a los santos, a los cristianos que hayan nacido en esa época, o lo que, aquí ya comienza la situación a ponerse más fea, porque resulta que los cristianos que se quedaron y tal vez se arrepintieron, a ellos los va a vencer. A los nuevos creyentes que les va a tocar nacer en medio de la persecución, a ellos los va a vencer y los va a matar y les va a quitar la cabeza, y nadie se meterá en eso. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoraron a bestia? Los que no son hijos de Dios, los que no aparecen en el libro de la vida del Cordero, los que nunca nacieron de nuevo. Ellos son los que la van a adorar. Mi pregunta es: ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tú naciste de nuevo? ¿Estás seguro de tu nuevo nacimiento? ¿No hay dudas? Porque si las llega a ver, todavía estás a tiempo. Dice el verso 9: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso va a ser una cosa terrible, horrible. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí aparece el segundo personaje. Ellos se van a mover como la Trinidad satánica. El falso profeta, el anticristo y la bestia. Los 3. Imitando a la Trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice ahí: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí podemos ver la tecnología, ¿no? Esta imagen yo no sé cómo explicar esto. Antiguamente, cuando leían esos pasajes, no se entendía muy bien, pero ¿cómo le van a dar vida a una imagen?
Bueno, esta imagen tiene que ver con la tecnología. Ha avanzado tanta la tecnología que en este momento, si tú tienes un celular, saben tu ubicación. Y si quieren, pueden escuchar tu conversación aunque tengas el celular sin uso. Y el que no adore a la bestia, lo sabrán. El que no se incline a la imagen cuando salga, aparezca en televisión, en el celular, en el iPad, yo no sé, algo así. Cuando él aparezca y tú no te postres, ellos lo sabrán. Hace años atrás eso parecía imposible, decían, pero ¿cómo? Hoy en día ya no es tan descabellado. Verso 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sí ven? Lo sabrán. Será una adoración a la fuerza. Nadie se podrá escapar. Y los cristianos que hayan quedado o los que hayan nacido de nuevo tendrán que irse, siempre les digo, a las montañas, a los lugares, a morir por allá de hambre, de sed, yo no sé, hasta que los cojan y les quiten la cabeza. Ese será el panorama durante esos 7 años. Verso 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, di conmigo, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Hace décadas atrás se decía, pero ¿cómo? 30 años atrás se veía eso muy difícil. Pero ¿cómo? La gente se dará cuenta. No, yo no estoy diciendo que sea eso, pero puede ser eso. Microchip. Hay unos granitos de arroz, les ponen ahí, ya pueden pagar, pueden entrar a cualquier lugar, no necesitan efectivo, no necesitan una tarjeta de crédito. Han inyectado con esos microchips muchísima gente, a los adultos mayores, para que no tengan inconvenientes, para que no hagan filas, todo parecerá muy bueno. Lo cierto es que es por ahí. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga el acceso a las tiendas, a los supermercados, a la salud. Todo será manejado, el transporte, todo será manejado con eso. Ahorita que lo vemos, ya no parece tan descabellado, pero es por ahí. Y lo más terrible de ese aparatico o de esa marca es que no solamente será un instrumento para poder comprar y vender, sino que habrá una alteración genética. Y es ahí donde entra, porque ¿qué tiene de malo utilizar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito? Nada. Yo no le veo nada de satánico a eso. El problema está en eso, va a traer una manipulación genética. Y ahí sí está Satanás metido en eso. Si nomás con el COVID
hubo manipulación. Solo con eso, con una inyección y todo lo que hicieron. ¿Cómo será con esa nueva tecnología, donde prácticamente los convertirán en máquinas y les van a alterar? Dice que va a ser contaminado su cerebro. Manipulación. Están diciendo, eso lo escuché esta semana, que en la aplicación de estos nuevos dispositivos habrían sanidades. Las personas que tenían enfermedades, supuestamente ahí habrían algunas, eso es genético, pues que no sé cómo se llama. Iba a combatir la enfermedad y lo iba a dejar sano. La persona que tuviera dificultad para ver o ciegos, les iban a aplicar esto y lentamente iban a recobrar la vista porque tenían toda la tecnología y la genética para acabar con ciertas enfermedades. Ustedes se imaginan en esa época, que no está muy lejos, que le digan: le vamos a instalar esto y ese azúcar en la sangre que tienes, o esa parálisis, o esa ceguera, o tal cosa, se te va a quitar, como si fuera Dios. Y el verso 17 dice: y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces no tendríamos acceso a nada, absolutamente nada. Todo se manejaría con esa marca, todo. No tendríamos acceso a absolutamente nada, ni a trabajar, ni a producir, ni a comprar, ni a vender. Nos tocaría aislarnos de la sociedad con nuestros hijos. Y el último versículo dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Siempre hemos tenido un mito ahí con su tal 666. La gente especula muchísimo, pero realmente el 666 es un número de hombre, como dice ahí la Biblia. Entonces, ¿cuál es el número de la perfección? ¿Quién sabe cuál es el número de la perfección? El 7, es el número de Dios. Entonces es 777, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el número de la perfección. Y el número del anticristo es 666. No es más. Sabremos que es satánico, es lo único que sabremos. Bueno, sabrá la generación que esté ahí. Ahora, esto no es un tema para adquirir conocimiento. ¿Tú quieres que tu familia esté ahí? ¿Tú quieres que tus amigos se queden y pasen por todo esto? ¿Tú quieres que tus hijos, vecinos, a los cuales tienes acceso y le puedes predicar y le puedes decir que hay esperanza, que tu nombre puede aparecer en el libro de la vida si le entregas tu vida a Cristo? Vamos a ser tan egoístas de permitir que las personas que amamos se queden y tengan que vivir todo eso, tal vez perder su salvación por la eternidad, cuando nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos las buenas nuevas del evangelio. Nosotros somos portadores de la salvación de esas personas. Dios nos va a usar a nosotros, y el mensaje realmente es para decirte: no te distraigas.
No nos podemos distraer, no nos podemos meter en los problemas que tenemos y meter ahí la cabeza como la avestruz en la tierra. Hay gente que se está perdiendo, mis hermanos, y nosotros, la iglesia, somos la única esperanza de este mundo. No hay más esperanza. No es un gobierno que nos va a ayudar, no es un gobierno mundial, no es la derecha, no es el centro, no es la izquierda. El mundo necesita a Dios, porque las cosas van a empeorar, gobierne quien gobierne. La idea, iglesia, es que tú y yo tenemos un avivamiento. No es tan difícil como antes, que uno traía a las personas a la iglesia y la gente no sentía nada y se paraban y se iban y decían: uy, es que eso es de locos. No, ahora la gente llega y Dios la toca. Es totalmente diferente. Dios la sana. Y yo lo único que quiero, y sé que está en el corazón de Dios, es que trabajemos, es que prediquemos, es que hagamos una llamada, es que compartamos un mensaje. Hagamos algo. La gente se va a perder. Después del rapto ya no hay nada que hacer. Ya lo que fue, fue. Esa es la idea. Mira, si eso llegara a pasar hoy, puede pasar hoy. Enfermos, con problemas, con deudas, lo que sea, pero nos vamos y se acabó el problema. Y los que se quedan, ahí terminó el problema, ahí terminó la enfermedad, ahí terminó todo, porque en el cielo ni hay enfermedad, ni hay hospitales, ni hay nada de esas vainas. Allá vamos a estar sanos, totalmente sanos. Allá no van a haber problemas, allá no va a haber estrés, allá no va a haber nada de eso. Y los que se quedan, que tuvimos la oportunidad, ¿qué va a pasar con ellos? Entre más pasan los días, más miedo debe darnos. No porque nosotros nos vamos con Él, pero la gente, los que no conocen a Dios, los que creen que Dios es una religión, los que no tienen ni la menor idea quién es Él, se van a quedar. Pero nosotros somos portadores de su santa unción. Hay que hacer algo. ¿Saben qué me impresionó? Voy a terminar acá. Maricel. ¿Tú eres Maricel? Ella un día vino y me contó el testimonio. Me dijo: pastor, yo hablé con alias Popeye. Estaba cáncer, creo que fue lo que le dio a él. Cáncer. Y ella le predicó. Y creo que se convirtió. Sí, se convirtió. La hizo de nuevo. Imagínense ustedes un personaje, digamos ahí como uno de los asesinos de Pablo Escobar, creo que el peor. Todo lo que hizo, todo lo que patrocinó, más de 200 muertos, él mismo los mató, más de 200, aparte de los de Pablo, él.
toda su historia, toda su vida, y le da ese cáncer. Lo mandan ahí a esa clínica donde estaba Maricel. Y Dios le permite a ella, que estaba en el fuego de la unción, predicarle a uno de los peores asesinos. Y el hombre en su lecho de muerte, con ese cáncer terminal, acepta a Cristo. ¿Y qué pasó? Pues que se salvó, mis hermanos. Se salvó. Y donde ella se quede callada, ¿qué? ¿Me estás entendiendo? Dios te va a dar la oportunidad, nos va a dar otras oportunidades para hablar. Va a haber como otro tiempo de gracia más grande para poder compartir. Tenemos la unción. Dios nos va a respaldar, Dios nos va a dar señales, Dios nos va a dar muchas cosas. Así que es el tiempo de trabajar. Amén. Quiero que levantes su mano y le digas: Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero vas a hacer algo. Y va a ser muy grande, y va a ser muy poderoso, y tiene que ser muy rápido. Y yo te ruego, Señor, que vengan, que vengan, que vengan del norte, del sur, del oriente, del occidente. Tráelos, Señor, con visiones, sueños, no sé. Tráelos, que lleguen al avivamiento, Señor, que sean tocados, que sean ministrados, que sean sanados, pero sobre todo que sean salvos. Y yo te ruego, Señor, que me uses. Quiero que levantes tu mano y le digas: Señor, úsame, úsame, Señor, dame las palabras, Señor, da la preparación, Señor, pero yo quiero trabajar para ti. Yo no me quiero solamente quejar y quejar y quejar, sino que yo soy portador de buenas nuevas, de salvación, de pero sobre todo de salvación. Así que un nuevo tiempo de gracia, Señor, te pedimos. Miles, ahora sí, vamos a dar la vuelta hacia allá y vamos a saludar a los miles y cientos de miles. Tú dirás: el pastor está loco. No, la Biblia dice: saluda a la bendición. Miles, cientos de miles, jóvenes, ancianos, niños, todos ellos vendrán al avivamiento, y esto se extenderá hasta lo último de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.